que es muy importante crearla, ¿no? Citando también a Winston Churchill, él decía que es una idea comunista decir que hacer utilidades es un vicio. El verdadero vicio es hacer pérdidas, porque una empresa que no es eficiente no puede ser un buen empleador, y más aún con la caída del muro cayó este modelo económico basado en el conflicto como una dinámica de cambio social. Un poco la frase, esta metáfora ginecológica que hacía Marx, que la violencia es la partera de la historia, ¿no? Como diciendo que la violencia podría generar un cambio en pos de la justicia social. Eso se ha demostrado que no es así. Como también evoluciona la ciencia, yo creo que la ciencia política también ha evolucionado, así como hay una epidural que permite que los partos sean sin dolor, ahora se puede, la anestesia para hacer el cambio social actualmente es la democracia, el diálogo y el consenso. Entonces yo, frente a esta respuesta que, digamos, cayó con el muro de Berlín, creo, tomando la inquietud de Richard Webb, yo quisiera decir, ¿qué opinaría usted que el modelo a seguir podría ser una economía de mercado, pero con un apellido, o una economía de mercado con responsabilidad social, ¿no? Un poco una visión más optimista. Yo también como empresario, también soy académico, tiendo a ser optimista profesional. Y hace poco el presidente Bill Clinton ha escrito un libro muy interesante que se llama Giving, Dando, y habla de toda esta mega tendencia en el mundo, en el sentido que los empresarios son socialmente responsables y lo que quieren lograr es que la presencia de sus empresas mejore en la sociedad, ¿no? Estamos viendo, hace unos 6 años, me acuerdo, hice un artículo donde decía que el empresario del futuro era una mezcla de Bill Gates con la Madre Teresa. Y eso efectivamente está empezando a suceder. Vemos la fundación que ha hecho Bill Gates, que se ha sumado Warren Buffett, dando aproximadamente 37.000 millones de dólares de su patrimonio para eso. Es decir, no todos los empresarios son malos, ¿no? Ni todos los políticos son ineptos, ni todas las ONGs son fundamentalistas en el sentido que detienen la inversión. Creo que gran parte de lo que tenemos que hacer, y quisiera sus ideas al respecto, es cómo superar estos estereotipos entre el mundo de los empresarios, el mundo académico, el mundo de las ONGs. Y quizás y un poco recogiendo su preocupación, una pregunta muy concreta es, ¿cómo cree usted que ha evolucionado el empresario? Yo tengo una palabra que creo que va a ser difícil de traducir, de empresaurio, ¿no? De businessorios, podría ser, ha evolucionado hacia una persona que quiere que su presencia y su rol social mejore su entorno social y ecológico. Y lo estamos viendo. Usted, conversábamos antes de entrar acá a la mesa, el hecho que muchos empresarios se están adhiriendo a mecanismos supranacionales como el Pacto Global, el Global Compact, que hace que se adhieren a 10 principios de derechos humanos, derechos ambientales, derechos laborales y anticorrupción. Y vemos también, y he leído mucho en sus libros, el énfasis que usted pone en el buen gobierno corporativo, que eso se está globalizando también, ¿no? Entonces la globalización creo que está permitiendo que se eleven los estándares laborales y medioambientales de las empresas en el tercer mundo. Entonces, mi pregunta concreta, aparte del ¿qué opina usted de la responsabilidad social en general, porque no solamente de los empresarios? Y la otra pregunta que quería hacerle es un poquito, le comentaba que tuve el honor de presidir una conferencia de ejecutivos en el Perú que se llama el CADE, que es una especie de Davos chiquito en el Perú. Y una pregunta concreta es si cree usted que el Perú, llevando políticas económicas sensatas y un empresariado ágil, innovador y agresivo en el buen sentido, podemos lograr como país llegar a ser primer mundo en 30 años.
Muchas gracias, doctor de la Torre. Tiene ahora la palabra el doctor Carlos Adriaansen. El doctor Adriaansen es economista también, con estudios de posgrado en Boston, en Quebec, en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Pittsburgh. Me imagino, doctor Adriaansen, que todavía está pagando sus gastos de educación. Él ha sido decano de la Facultad de Economía de la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Ignacio de Loyola, director ejecutivo del Congreso Latinoamericano de Escuelas de Negocios desde el 2000 al 2004 y vicepresidente de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI. Se desempeñó como consultor del Banco Mundial, Superintendencia de Banca y Seguros, y fue director académico de la carrera de Economía y Finanzas de la UPC, actualmente director de la Escuela Profesional de Economía de la Universidad San Martín de Porres. Adelante, doctor Adriaansen. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Irene, pero aprendí y le enseño a mis estudiantes a que eso de pagar los posgrados es una cosa de mal gusto, ¿no? A pesar de que he trabajado algunas veces vendiéndolos. Bueno, ante todo quiero agradecer a los organizadores, a la Universidad de San Martín de Porres y agradecer al profesor Stiglitz por esta sugestiva, de lo más inteligente presentación sobre algo que los economistas y en clase venimos discutiendo por más de 15 años. Yo me habré leído muchos más artículos de lo que me gustaría, pero sin dejar que me apasionen, muchísima revisión sobre la evidencia y los efectos de la globalización, de la ayuda, del comercio, sobre el crecimiento y la pobreza. Coincido con el profesor Stiglitz en algo. La evidencia no nos permite ser creyentes. En cualquiera de los dos bandos en que seamos creyentes, estamos patinando porque la evidencia es mezclada. Los economistas en este tema debemos ser particularmente escépticos a las posiciones simplonas, porque la realidad ha probado ser bastante más complicado. Leyendo, antes de estar acá, algunos de los artículos y declaraciones del profesor Stiglitz, coincido con él también en otro punto. Los famosos TLCs o Free Trade Agreements no son libre comercio. Implican esquemas mucho más complejos que incluyen, en países como el nuestro, tratar de atacar algunos de los peores estribillos de su desarrollo, nuestro altísimo riesgo de expropiación que se ha asociado por generaciones a tasas de ahorro e inversión que Rosemary Top, una economista inimputable neoliberal, llamaba una suerte de tradición en esta parte del mundo. También coincido en parte de la discusión que dice que aquellos países que solo han firmado y no han hecho nada más los famosos acuerdos de libre comercio han profundizado desigualdades, porque justamente la parte de nuestra población más proactiva, más educada, es la que obtiene la mayor parte de los beneficios con el comercio. O como diría Bradford Alone, el progreso que nos ha traído tantas ventajas, productos mucho más baratos, hipoalergénicos, tiene una contraindicación: no emplea gente no educada. Y en países como el nuestro, donde la educación es un problema sumamente serio, las desigualdades se profundizan. Por eso aquí, dada la complejidad del tema, las simplicidades son costosísimas, son muy malas consejeras. Para eso la literatura de Dollar y Gray, de Roderick, de Loaiza, de Chan, concluye de manera, yo diría, particularmente útil en este punto, que las cosas solamente dan para los escépticos. En algunos de sus artículos recuerdo haber leído también que hay algo sistémico con el gobierno en países menos desarrollados, que los hace ineptos. Y yo creo que en eso también coincido con el profesor Stiglitz. Pero existen algunas preguntas que yo le haría. Cuando habla de causas sistémicas, y en esta presentación ha hecho una referencia directa a ellas, de algunas veces visualiza instituciones de mercado como las recomendaciones de organismos multilaterales y el famoso consenso de Washington. Yo por mucho tiempo me maravillé respecto al consenso de Washington. Primero, por la enorme diferencia que existe entre la retórica y los hechos. Vivimos en una parte del mundo donde los derechos de propiedad son respetados para algunos sí,
y para otros no. Aquí, las jubilaciones de millones de personas han sido licuadas por inflación y manipuladas y dilapidadas por el Estado como la norma sin que nada haya pasado, sin muchos aprendizajes. Me encantaría, y creo que sería particularmente útil para todos nosotros, no solamente en el Perú, sino en América Latina, que más allá de las recomendaciones de organismos multilaterales, algunas de las cuales eran bastante incompletas respecto a cómo parecernos a los asiáticos, que es lo que en el fondo implicó el consenso de Washington, nos ayude a visualizar una visión mucho más completa del Estado moderno, de un Estado menos pesado, que cuando menos ejecute los recursos que dispone, que es el caso peruano. Pero para ello, y antes de hacerle la pregunta que creo que es fundamental en esta presentación, me gustaría hablarle un poco del Perú. Y no lo voy a aburrir mucho porque son pocos puntos. Si yo tuviera que elegir una visión simple, pero yo diría también sugestiva de la economía peruana, lo primero que le voy a decir es que a principios de 1990, uno de los mejores economistas laborales del Perú estimaba que en el Perú menos del 10% de la fuerza laboral tenía un empleo adecuado. Desde entonces las cosas han mejorado, pero no mucho. Vivimos en un país donde nuestra tasa de empleo se parece a su tasa de desempleo. Y eso es algo que vale la pena enfocar también cuando hablamos de este país. Y en esta historia siempre han habido ideas maravillosas como proteger a trabajadores que no son empleables y tener la inmensa suerte de tener muchos meses de barrera de empleo para no ser despedidos, cuando la inmensa mayoría de nuestros jóvenes jamás va a tener empleo. Existe además una tendencia en este país de hablar de lo que no tenemos. Nos encanta hablar de cuánto invertimos, pero si miramos la tasa de inversión de India o China y la comparamos con la del Perú, entenderemos que invertimos mucho menos. Nuevamente, Rosemary Thorpe tiene razón, nuestra tradición de inversión es de espanto. Y si además tenemos en cuenta que en este país, por ejemplo, en comparación a la mayor parte de los países norteamericanos y europeos, donde la tasa de gasto al año en inversión, en educación, investigación y desarrollo y reentrenamiento de gente, bordea casi como regla, según The Economist, el 50%, y en esta parte bordeamos entre 25 y 30% del PBI, entendemos que muchos problemas tienden a darse. Aquí, doctor Stiglitz, hablamos muchísimo en términos retóricos. Nos encanta decir que somos ultraliberales. Tenemos, por ejemplo, casi consenso de que el tipo de cambio que hoy día tenemos es un tipo de cambio de mercado. Hasta los noticieros lo llaman el dólar de mercado. Sin embargo, hay una severa distorsión en el mercado de divisas impuesta por el Banco Central que obliga a que la mayor parte del ahorro de los trabajadores no pueda comprar dólares y solamente pueda comprar 30 instrumentos. Incluso compra instrumentos de un agente que debe 3 veces lo que le ingresa al año, es el Estado peruano. Y en ese contexto tenemos un dólar distorsionado y eso con todo lo que puede implicar en términos de competitividad. Para casi todas nuestras soluciones está el gobierno. Tenemos mala educación, el sector público. Queremos partidos políticos, alguna partida presupuestal. La estructura tributaria es también sugestiva. En este país, la tasa del impuesto general a las ventas es 19% y se aplica sobre el valor agregado, pero recauda algo más del 7% del PBI por la cantidad de tratamientos especiales. Existen dos tipos de peruanos, los buenos y los malos. Los malos deben de pagar la tasa completa, los buenos están exonerados, con todos los aquelarres mercantilistas que usualmente implican este tipo de historia. También tenemos una tendencia desde hace más de 15 años de hablar de modernizar el Estado, hacerlo más liviano, más eficiente, más enfocado, pero, como le digo, nos encanta hablar. Existe, en fin, una larga inercia en todo esto. Mantener tipos de cambio baratos, inflar el gasto público como solución, soltar liquidez. Fíjese, la tasa de crecimiento del producto, el doctor Webb destacaba, es 8%, la inflación rompiendo su límite está por encima de 3% y soltamos liquidez al 40%. Friedman está bien enterrado, si es que esto es cierto, lo hacemos de manera por un quinquenio. Y nadie se pregunta por qué aquí no cumple la cosa ni siquiera un poquito, mientras le estamos obligando a los jubilados